Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan una vez más el día de hoy para continuar con estas enseñanzas para líderes, servidores y todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. Hoy estaremos hablando de la señal número 4. Hemos estado hablando de las señales de un discípulo emocional y espiritualmente sano. Hoy miraremos la señal número 4, que es saber cómo vivir en la aflicción y en la pérdida. ¿Cuántos de ustedes alguna vez pueden recordar algún momento en su vida en que alguien les enseñó, ya sean sus padres, sus familiares, sus amigos, pero que alguien les enseñó a cómo enfrentar un dolor o una pérdida de una manera saludable? Muchos de nosotros quizá tenemos la experiencia de haber escuchado: no llores, no tienes razón de llorar, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué estás apartándote? ¿O por qué te estás aislando? Y quizá muchos de nosotros recibimos palabras y frases como una reprensión hacia una acción que estábamos haciendo desde pequeños, que era nuestra única manera de saber cómo expresar lo que estábamos sintiendo. Algunos, por esa misma razón de que se nos enseñó a reprimir nuestras emociones, a no llorar, a no decir lo que pensamos, lo que sentimos, tenemos dificultad al pasar del tiempo, y especialmente cuando llegamos a un momento de dolor, de aflicción y de pérdida. Hay muchos de nosotros que no estamos sanos espiritualmente ni emocionalmente, donde no sabemos cómo expresar, cómo vivir, cómo estar en un momento de aflicción y de pérdida. Hay muchos extremos donde gente, cuando enfrenta una aflicción, una pérdida, lo que quiere es salir rápidamente, lo más rápido posible, porque no quiere permanecer en ese sentimiento, en esa emoción o en esa aflicción. Y no creo que eso sea una mejor manera de enfrentar la situación, como tampoco lo es el reprimirlo, el no reconocerlo, el no realmente afirmar: esto es lo que nos está sucediendo, he tenido un momento muy difícil, he perdido a mi ser querido. Entonces hay dos extremos que la gente puede ignorar completamente, querer salir también rápidamente de ese dolor, esa aflicción, o podemos reconocer que va a haber una forma saludable emocionalmente y espiritualmente que podemos enfrentar la aflicción y la pérdida. Ya que esto no es algo que se enseña muy quizá en muchas familias. Algunos han tenido la bendición de tener personas que les ayudaron a expresar sus emociones, saber canalizarlas, saber decir: estoy frustrado, estoy cansado, estoy enojado, no quiero vivir, no quiero comer, no quiero hacer esto. Hay muchas personas que saben de una manera saludable saber expresar todo lo que estoy sintiendo. Y cuando tú escuchas frases como estas, si tú estás sano emocionalmente, espiritualmente, vas a poder ayudar a alguien, pero si no, muy probablemente tú vas a querer convencer a la persona de que no esté diciendo eso, de que no debe de hablar así, de que no se debe expresar así, de que no debe de decir eso porque Dios está escuchando, y lo hacen sentir a la persona como que lo que está haciendo está totalmente mal. Pero lo hacemos quizá desde una perspectiva donde no supimos, no se nos enseñó cómo estar en la aflicción y en la pérdida, cómo enfrentarlo, cómo canalizarlo, cómo expresarlo. Y aun cuando tenemos la buena intención de querer hacer algo, dañamos o lastimamos más a la persona o el momento o la relación, porque simplemente no sabemos cómo enfrentar, cómo vivir en la aflicción y en la pérdida. Pero hoy vamos a mirar varias escrituras en la palabra de Dios y ejemplos que les quiero dar para que podamos nosotros crecer espiritualmente, emocionalmente en esta parte de nuestra vida que es la aflicción, la pérdida, el dolor, el luto. Todos vamos a enfrentar situaciones. Y estamos hablando de cosas quizá muy pequeñas a cosas muy grandes. Y cuando digo cosas muy pequeñas o muy grandes, me refiero a la perspectiva de cada persona. Porque lo que para mí puede ser una pérdida muy pequeña, hoy puede ser muy grande. Le voy a dar un ejemplo. Cómo mi vida ha cambiado de ser alguien que creció en México. Viví en México los primeros 15 años de vida. Y lo que yo aprendí en mi propia casa y en mi alrededor es cómo se trata a un perro. A un perro se trata como un animal. No se le apapacha, no se le chiquea, simplemente es un perro, es un animal. Llego a Estados Unidos, hoy tengo perros, hoy miro a mis perros y siento diferente, pienso diferente y veo con un lente diferente a lo que era en México. Cuando usted pone a los dos Rogelios y los perros fallecen, los perros mueren, uno simplemente diría: pues es un perro, tiene que morirse, es un animal, no tienes por qué sentirte encariñado con él o con ella, agárrate otro. El Rogelio de hoy día quizá va a lamentar
se va a acordar de esos momentos bonitos con su perrito, va a sentirse triste, va a sentirse como que le estás haciendo falta algo. Y estos dos Rogelios no tendrían una buena relación, porque uno simplemente entendió de una manera, vivió de una manera y trataba a los animales de una manera, y el otro ya comprendió algo diferente. No estoy diciendo que uno está mal y el otro está bien, lo que estoy diciendo es que hay personas que tú eres este lado, donde tú opinas, piensas y sientes de cierta manera, y para alguien de acá va a decir, ay, por eso estás llorando y por eso te estás sintiendo triste y por eso, en vez de que les des gracias a Dios, en vez de que no te quejes, y es muy probable que usted lo está tratando de este lado hacer para ayudar a la persona a que no esté sufriendo algo, porque usted ve su llanto, su dolor, su sufrimiento. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando estamos pasando por aflicción y dolor, tengamos mucho cuidado cuando la gente está pasando por aflicción y dolor, porque todos lo expresamos diferente. Hay quienes no saben expresarlo, hay quienes no saben canalizarlo, hay quienes ya aprendieron, pero no saben cómo enseñarles a otros, cómo ayudar a otros. Y hay quienes ya lo vivieron, ya aprendieron y ya saben cómo enseñar a otros en esos momentos difíciles. Qué palabras decir, qué palabras no decir en el momento quizá. Pero mire, en la Biblia encontramos un libro completo llamado Lamentaciones. No sé qué se le viene a usted a la mente inmediatamente al mirar o al escuchar el libro Lamentaciones, si usted ya tiene una idea de qué se va a tratar este libro. Entonces, a mí no me gustan quizá historias tristes, pero he aprendido de historias tristes. Y quizá yo soy más de acción y de alegría, pero es una fantasía creer que siempre nos va a ir bien en la vida. Va a haber momentos que nos va a ir mal en la vida, que vamos a sufrir pérdidas, que vamos a tener dolor, que vamos a perder seres queridos, que vamos a perder una relación, que vamos a perder una amistad. Y este libro de Lamentaciones nos enseña cómo el escritor, inspirado por Dios, lo que sale de su boca es exactamente eso, lamentaciones. Tenían una vida, tenían un estilo de vida, tenían un pueblo, había una manera de que se regían. Y ya no estaba, ya no había. Estaban totalmente opuestos, viviendo a lo que Dios tenía planeado para ellos. Y ahora el profeta se lamenta, el pueblo se lamenta. Y va a haber frases que se le dice a Dios mismo en este mismo libro. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 17 al 22, se encuentra lo siguiente en Lamentaciones. Tenemos el corazón angustiado y cansado y nuestros ojos se nublan por las lágrimas. Porque Jerusalén está vacía y desolada, es un lugar donde merodean los chacales. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre, tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? El profeta, hablando en nombre del mismo pueblo, da a conocer esta es la situación del pueblo. Angustia, cansancio, no hay esperanza, no hay quizá una claridad de que esto va a cambiar. Pero dentro de eso afirma quién es Dios y lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Pero abren su corazón y le dicen a Dios básicamente, aun cuando fuera la misma culpa de ellos lo que les estaba pasando, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué tanto tiempo? Cuando uno aprende a decirle a Dios lo que siente, es de ayuda a uno. Porque yo creo que Dios ya lo sabe y Dios te entiende. Pero sacarlo de dentro de ti, poder articularlo y decírselo a Dios, te ayuda a ti y me ayuda a mí. Sacar el dolor que tenemos y saber decirlo les ayuda a la gente a nuestro alrededor para que también quizá nos pueda ayudar. Pero en medio del dolor uno aprende, uno crece, uno madura. Y cuando uno está espiritualmente sano y emocionalmente sano, aprende a expresar su dolor y a buscar esperanza en Dios en medio de esos momentos tan difíciles, donde ellos se atreven a pedirle, Señor, restáuranos, ayúdanos. Permítenos volver a estar como antes, a ser felices como antes, a tener lo suficiente. Y a la misma vez, la plática pasó de, este es mi dolor, lo acabo de expresar, sé quién eres tú, Dios, sé lo que puedes hacer. Te lo pido, pero a la misma vez digo, ¿o será que Dios nos ha rechazado ya por completo y todavía sigues enojado con nosotros? ¿O el castigo va a seguir porque hicimos lo malo y nos apartamos? Y fue nuestro error y estamos cosechando lo que sembramos. Entonces, si se fija solamente en estos versículos, todo lo que se expresa, todo el dolor, toda la madurez que puede haber al expresar verbalmente y decir esto es lo que sentimos, lo que estamos pasando, quizá sí fue nuestra culpa, pero tú eres Dios, pero no sabemos si realmente esto va a seguir así o vas a hacer algo al respecto.
Si algo podemos mirar en el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, es que ellos aprendieron a ser personas o un pueblo que expresaba y sabía expresar su dolor. Muchos de nosotros se nos oprimen, ¿no?, los sentimientos y emociones, se nos reprimen y se nos dice no lo hagas. Y quizá algunos te dicen, sí, en un velorio está bien llorar, y te das cuenta que hay gente que no está llorando. Y quizá el luto lo vivió antes de que la persona falleciera. Hay gente que queda en shock y no llora durante el velorio, no llora antes, no llora mientras el momento de la pérdida, pero después llora. Pero el llorar es simplemente una reacción de lo que internamente está pasando en muchos de nosotros. Podemos llorar de alegría, podemos llorar de tristeza, podemos llorar de dolor, de angustia, de desesperación. Mire, Jesús en Juan capítulo 11:35 dice, Jesús lloró. Y usted mira el por qué llora, el experimentar una pérdida de un amigo. Pero más que eso, el experimentar cómo el pecado destruye al ser humano. Aun cuando Él lo puede arreglar, aun cuando Él puede hacer algo, llora porque es un ser humano como tú y como yo. Si tú has detenido tus lágrimas en momentos de angustia o aflicción, es que quizá no has aprendido a expresar tu dolor y necesitas saber cómo expresarlo. Cuando pierdes una relación, cuando pierdes una amistad, necesitas llorar. Y te voy a decir por qué es importante que lloremos, que hablemos, que expresemos, porque si no eso nos va a destruir internamente a todos nosotros. Muchos tienen miedo de expresar su dolor porque piensan que Dios se va a enojar o que van a ofender a Dios o que van a cuestionar a Dios. Pero en la Biblia miramos muchas frases que nos pueden ayudar a entender cómo el pueblo de Dios se podía expresar libremente con Dios aún en medio de su dolor. Si sabemos expresarnos cuando todo está bien, cuando hay bendición, cuando hay prosperidad, también tenemos que saber expresarnos cuando todo está mal, cuando hay dolor, cuando hay muerte. Y nosotros necesitamos reconocer nuestra madurez emocional y espiritual. Muchas veces es lo que nos ayuda a poder hacerlo o no hacerlo. Mire, Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús está en la cruz, un momento muy difícil, y Él expresa su dolor a Dios. Y le dice exactamente, mi dolor tan grande es que yo no siento tu presencia. Tú me has abandonado, el abandono, el haberme dejado. El Hijo de Dios le está diciendo a Dios. Es lo que el profeta decía, Dios, nos has abandonado, nos has dejado, estás enojado con nosotros para siempre. Y usted ve este concepto de que el pueblo hebreo, los judíos, los israelitas, el pueblo de Israel, podían expresarse ante Dios. Mire, este pastor que escribió este libro acerca de consejería y cómo enfrentar el dolor y el luto, dice lo siguiente, cuando nuestro dolor y nuestra aflicción quedan sin expresarse o sin que los sintamos, los estamos sepultando vivos. Como consecuencia, perdemos el acceso a la profundidad y la amplitud de los sentimientos que Dios nos ha dado, y en nuestra vida emocional queda comprimida dentro de una caja muy limitada. Al final, los sentimientos que sepultamos se van abriendo paso a través de la tierra de nuestra vida y se manifiestan en síntomas como la depresión, la ansiedad, el vacío interno y la soledad. Este dolor que vivimos, que enfrentamos, que no sabemos expresar, tarde que temprano va a salir. Se va a demostrar físicamente, emocionalmente, espiritualmente, se va a demostrar cómo hablamos a la gente, cómo tratamos a la gente. Y llega un momento en que tú ya mismo ni siquiera vas a reconocer que hay tanto dolor en ti que estás dañando a los que te rodean. Entonces, cuando alguien no es sano emocionalmente, espiritualmente, lastima a gente. Porque su mismo dolor, su mismo sentimiento reprimido, su misma pérdida que sufrió y no supo cómo vivir ese luto, cómo expresarlo, cómo reconciliarse y aceptar ese dolor y sufrimiento, le va a causar más daño y destrozos si no sabe cómo procesarlo y andar en él. Mire, yo soy alguien que Dios me ha permitido estar todos los días experimentando casos con familias diferentes, donde la muerte es una realidad en todo tipo de personas, pobres, ricas, jóvenes, adultas, sanas un día y de repente pierden toda la salud completamente. Y literalmente estoy enfrentando situaciones y familias enteras donde la muerte es una realidad, donde los familiares hay negación, hay incredulidad, hay enojo, hay tristeza, hay rabia, hay falta de conocimiento de cómo procesar las emociones, cómo enfrentar esta pérdida, cómo prepararse para la pérdida. Mire, yo he trabajado aprendiendo en una clase en un hospital donde nos entrenaron por un año y trabajamos con familias en el hospital, en el cuarto de emergencia, en diferentes pisos, y he trabajado también entonces con hospicio. Y son dos mentalidades diferentes. Cuando uno va al hospital, uno trata de ayudar a la gente con esperanza, con fe, con confianza. Algo se va a mejorar, Dios va a usar los doctores, Dios va a usar la medicina, Dios va a usar este proceso, tú vas a estar bien, tus hijos van a estar bien, tus padres van a estar bien.
Pero cuando entras al otro lado del hospicio, ahora el pensamiento es, te vamos a ayudar, te vamos a fortalecer para que enfrentes tus últimos días de vida de la mejor manera, seas lo más feliz posible, tengas la mayor fortaleza posible. Es una realidad, vas a morir, pero vas a morir de la mejor manera, vas a estar tus seres queridos alrededor, tus seres queridos van a aprender a cómo pasar el mejor tiempo contigo. Entonces, si tú te fijas, son dos perspectivas muy diferentes. Y muchos de nosotros a veces estamos en un lado nomás o en el otro. Pero necesitamos saber estar en los dos lugares donde Dios hace milagros, sana, libera, transforma. Y donde Dios decide no hacer algo al respecto, sino llevarse a la persona a como entendemos en la fe de lo que el Señor es quien da la vida y quien Él la quita. Pero todos los que se quedan entonces tienen que aprender a cómo enfrentar todo esto. Entonces, si tú eres un discípulo sano emocionalmente y espiritualmente, vas a llegar a la capacidad de poder expresar tus emociones sin lastimar a la gente, sino simplemente decir, esto es lo que yo estoy sintiendo y estoy pasando. Porque hay quienes cuando se quieren desahogar ofenden y lastiman. Y especialmente aquellos que no están preparados para escuchar. Porque yo lo he dicho una y otra vez y lo repito. Nadie de ustedes me puede lastimar a mí si yo no les doy permiso de lastimarme, si yo no abro mi corazón y sea vulnerable donde yo no he madurado y me lastimes. Porque tú puedes querer intencionalmente lastimarme, pero mi madurez es lo que me va a proteger en el Señor, en el conocimiento que tengo y entendiendo por qué tú lo estás haciendo. Y viceversa. Entonces cuando tú lastimas a alguien o le dices algo a alguien, sale de ti, quizás no tienes el control, no tienes la capacidad, no sabes expresarte porque no te enseñaron, porque te reprimieron tus emociones. Mire, la aflicción y la pérdida es difícil porque, número uno, nos resistimos a no tener el control. Es una realidad que cuando hay aflicción y hay pérdida, decimos esta impotencia de no puedo hacer nada, no hay nada que yo pueda hacer. Y tienes dos opciones, resignarte de una manera amargada donde te amargas y dices, ¿cómo es posible? O puedes usar la misma palabra, resignarte, pero con una esperanza de que algo voy a disfrutar al final, algo voy a aprender, algo voy a dar, que quizá en el momento no. Un ejemplo, cuando tú pierdes algo o a alguien, tú tienes el dolor de, ya no voy a tener esto, ya no voy a tener a la persona conmigo. Y entonces podemos culpar a Dios o aceptar el dolor y decir, Dios, gracias por todo el tiempo que me permitiste tener lo que tengo o tener a la persona que tuve conmigo a mi lado. Es bien doloroso, sí, pero el dolor y la pérdida es tan difícil porque nos resistimos a no tener el control. Porque tú puedes tener dinero, pero la salud la da Dios y la quita Dios. Simplemente podemos decir, cuando Dios dice no, es no, y muchos nos vamos a resistir. Y entre más nos resistamos, más dolor vamos a enfrentar. Número dos, no encontramos, valor en el dolor. Entonces, cuando tú dices, ¿de qué me sirve esto? Porque no hay razón ni motivo para que tú le digas a alguien, pero de esto vas a aprender. No es el momento. Pero la persona que está sufriendo, yo cuando estoy sufriendo, llegará el momento en que me encuentre con esta situación donde diga, ahora encuentro valor en lo que enfrenté. Es una pérdida muy grande, no pude hacer nada yo al respecto, yo no tengo el control de esto. Tuve que tener paz y decir, bueno, no hay nada más que hacer. Pero entonces entro al otro lado donde, pero ahora entiendo el valor de este dolor que estoy pasando. Cómo poder enseñar a otros a valorar a sus seres queridos. Cómo enseñar a otros a tener estos momentos únicos, especiales, donde se puedan expresar y decir lo que se está sintiendo realmente en el corazón. Mire, por ejemplo, Job dijo en capítulo 2. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Entonces la mujer de Job, al perder los hijos, al perder economía, al perder la salud de su esposo, viéndola perdiéndose, actuó como todos quizá pudiéramos actuar como seres humanos, frustrarnos, cansarnos y hasta renegar y decir, ¿de qué me sirve Dios? Pero Job tenía una madurez que entendía y dijo, o sea que nosotros estamos solamente con Dios y aceptando lo de Dios porque es bueno y porque viene lo bueno. ¿Y qué si Dios permite algo malo? No lo vamos a recibir porque si Dios lo permite quiere decir que Dios sigue estando con nosotros y no nos va a dejar. Entonces te das cuenta la diferencia de alguien maduro espiritualmente, emocionalmente y alguien no. La esposa no estaba madura espiritualmente ni emocionalmente para enfrentar lo que estaba enfrentando. Era mucho para ella y no lo pudo soportar y optó por esto. Pero entonces Job opta por lo opuesto y el escritor obviamente dice, y en todo esto no estuvo incorrecto Job. Pero tú sigues leyendo Job y más adelante te vas a encontrar que Job también tuvo las luchas que tuvo su esposa.
Y llegó un momento donde amigos de él quisieron ayudarle en medio de la pérdida y del dolor y en vez de ayudarle lo estaban condenando con sus ánimos. Y ahí es donde yo quiero que pedirle a los líderes servidores, tengan mucho cuidado. Cuando alguien está en una pérdida, en un dolor, está enfrentando una prueba, una lucha, de que usted se acelere, se apresure a decir palabras que quieren animar a la persona, pero realmente le van a hundir, le van a lastimar, le van a herir en su corazón. Tenemos que tener mucha sabiduría y gracia de Dios para saber que a veces lo más sabio es callar y no dar consejo y estar simplemente presente. Pero cuando llegue el momento preciso y que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para hablar, sean palabras que van a edificar y fortalecer a la persona. Mire, hay una persona muy conocida que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Si usted lee inglés, le recomiendo que lea su libro. Ella habla acerca de las etapas de la pérdida para poder entender mejor nuestra pérdida, nuestro dolor y el luto que enfrentemos o la gente que vamos a estar ayudando, ministrando y sirviendo. Pero ella habla de estos 5 pasos primeramente y menciona la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Entonces, a través de los años, juntamente con otro escritor, ella establece estos 5 pasos que se ve en aquellos que enfrentan la pérdida, el luto, la aflicción tan grande. Y menciona la gente, y no necesariamente que es en orden lo que sucede, pero van a enfrentar estas 5 cosas primarias muy probablemente. Una negación, esto no me está pasando a mí, esto no puede ser posible. Una ira, un enojo contra todo el mundo, contra los doctores, contra Dios mismo. Un querer negociar, permíteme que esto no pase y te prometo esto. Un sentir, no quiero hablar con nadie, ¿cómo es posible? Me aparto, me aíslo, me caigo en depresión y de repente, ¡pum!, algo pasa y llego a una aceptación de, ok, ya pasó. No lo quería aceptar. Yo estaba en negación, yo estaba en ira, yo estaba completamente tratando de negociar con Dios, pero me causó depresión y ya entendí. Y el escritor que con esta misma autora escribió este libro, entonces añade un sexto que me hace mucho sentido, es hallar sentido. De decir, bueno, ¿y de qué sirvió todo mi dolor? ¿De qué sirvió? ¿Cómo lo voy a valorar? ¿Cómo lo voy a apreciar? ¿Cómo lo voy a poder manejar mejor? ¿Cómo le ayudo a otros? Y esto es algo que necesitamos entender. Y quiero mencionarte, obviamente esto es un libro escrito por alguien profesional que se enfatiza, se enfocó en estas áreas, pero quiero hablarte también de la Biblia. La Biblia nos enseña cómo enfrentar la pérdida, cómo nosotros ayudar a alguien más, ayudarnos a nosotros mismos para crecer emocionalmente y espiritualmente. Ahora te quiero presentar estos 3 pasos para enfrentar la aflicción y la pérdida. Número 1, prestemos mucha atención al dolor y aprendiendo a expresarlo, como en los Salmos. Pongamos mucha atención, empecemos en nuestro dolor. ¿Qué nos duele? ¿Qué nos lastima? ¿Qué nos hirió? Mi papá, mi mamá no estuvieron conmigo. Uno de ellos me abandonó. Ellos nunca me decían palabras de ánimo y fortaleza. Ellos me ignoraban. O yo era una persona que mi abuelito no me quería. Piensa en todo tu dolor que tú tienes. Y si tú nunca lo expresaste, tú puedes ir a los salmos y empezar a ver cómo ellos expresaban su dolor de las tragedias, de las injusticias, de todo aquello que venía contra ellos. Y los salmos tienen mucha instrucción. No que te dice a ti exactamente cómo decirlo o hacerlo. Lo que dice es, esta es mi historia, el salmista. Esto le dije a Dios y esto me dijo Dios a mí. Entonces nosotros somos como quien dice lectores escuchando a un ser humano, hablándole al Creador, el Creador respondiéndole. Y como en la cultura de los hebreos y los judíos era común usar los salmos para expresar este dolor. Entonces lo primero es, no ignoremos el dolor, no lo escondamos, porque te vas a destruir tú. Te vas a dañar a tus seres queridos, vas a dañar a tu equipo, vas a dañar a los hermanos en la iglesia, vas a dañar a tus compañeros de trabajo cuando tú no sabes procesar tu dolor, tu pérdida, tu luto. Y no solamente estoy hablando de pérdida de personas, sino perdiste un trabajo, perdiste una posición, perdiste un lugar en lo que hacías en la congregación, perdiste un amigo, perdiste algo. Todo eso tenemos que saber expresarlo y canalizarlo. Y los salmos son especial para esto. Mire, en Esther 4:1 al 3 miramos al pueblo judío mirar cómo expresaban y obviamente podemos ver la escritura en los salmos cómo da ejemplos como esto, pero miremos esto. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito para pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Miren, al pueblo aprendieron y se les enseñaba. Cuando tú tienes una pérdida muy grande,
Aquí estaba pasando que iban a hacer un genocidio y matar a todo el pueblo judío. Y la preocupación era si eso llega a pasar, ¿se imaginan? Entonces este hombre y muchos empezaron a hacer lo que sabían y aprendieron a hacer. Cuando hay ese dolor, cuando hay una pérdida, cuando hay algo muy cercano, es como hoy día decirle a alguien, tu familiar tiene una enfermedad terminal y le quedan días, semanas o meses. Ese proceso a que suceda o suceda un milagro es donde la gente tiene que aprender a expresar sus emociones, sentimientos, y no muchos sabemos. Y aquí es, ¿qué haces? Te pones una vestimenta que esta vestimenta raspaba y hacía recordar, estoy pasando un dolor muy grande en mi alma y lo quiero expresar. Y hoy día sería muchos se visten de negro. En aquel entonces dejo de comer. ¿Qué hago? Grito, clamo, doy a conocer, tengo un problema muy grande, yo no me puedo quedar callado, esta es mi situación, le pido a Dios, Él es el único que me puede ayudar. Cenizas se echaban en señal de me está pasando algo horrible en mi vida que no se lo deseo a nadie nunca. Entonces miramos cómo ellos aprendieron a expresar ese dolor, ese luto, esa angustia. Número 2, aprender a esperar en medio del dolor. Tú tienes que saber decir, Dios, ¿qué está pasando? Dios, contéstame, ¿cómo me está pasando esto? Tú puedes quejarte con Dios, pero dentro de ello entonces también aprender a decir, Señor, yo voy a esperar en ti, me estoy deshaciendo por dentro. Y supongamos que tú experimentaste la pérdida. ¿Ahora qué hago? Es esperar en medio de ese dolor después de esa pérdida tan grande. Y decir, Dios, tú tienes algo para mí. Hice todo lo posible, he llorado, he sufrido por esto que me pasó, que le pasó a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi cónyuge, a mis hijos, a mi trabajo, mis finanzas. Perdí carros, perdí casas, perdí trabajo, perdí esto. Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Yo te invito a que aprendas a poder esperar en medio de ese dolor que estás enfrentando. Y número 3, permitir que el dolor experimentado dé a luz lo nuevo en Dios. El primero es expresa tu dolor, expresa tus sentimientos, dilo verbalmente, que se vea, se note y que podamos unirnos a ti y orar contigo para que Dios te siga fortaleciendo en medio de ese dolor. 2, esperar de que Dios va a hacer algo, tener esa esperanza de en medio de ese dolor y confusión que te está pasando en tu propia relación con Dios. Y número 3 es, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hay nuevo que vas a hacer? Y yo te invito a que mires esto en la pantalla. Esto es lo que puedes esperar en esto nuevo. Dios te ofrezca una revelación de sí mismo. Dios nos haga más gentiles y compasivos al aprender en medio de tanto dolor que hemos enfrentado hacia otra gente, ser gentiles y compasivos también. Dios nos dé una revelación mayor de nosotros mismos y nos dé a conocer, este es mi nivel de madurez espiritual y emocional realmente. Ahora que pasé esta prueba, ahora que pasé esta pérdida, me doy cuenta que estaba lejos de Dios o que estaba medio confiando en Dios o que confiaba en Dios o que realmente estaba en el nivel donde mi vida te pertenece, mi cónyuge, mis hijos, mis finanzas, mi trabajo, todo completamente. También es Dios nos convierta más en nuestro verdadero yo en Cristo. No ser nosotros, sino ser lo que Cristo quiere que seamos. Dios hace que estemos realmente más vivos ante nuestro asombroso mundo. Entonces este dolor, todo lo que estamos pasando, pedirle al Señor, entender, quiero expresar mi dolor, saber relacionarme, saber decir, saber expresarme cuando estoy sufriendo. Y termino con estos 2 versos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo sufrió en la cruz, sufrió el dolor, sufrió el tormento, sufrió la pérdida de todo lo que podemos nosotros experimentar. Y Él es el que al final nos da una esperanza. Si tú puedes crecer espiritualmente, emocionalmente, aprenderás a enfrentar la pérdida y el dolor de la manera que Dios te está llamando. Pero recuerda esto, siempre tendremos problemas en el mundo, siempre habrá aflicción, pero esta es la buena nueva del Evangelio en Cristo Jesús. Jesús nos da paz. Si confiamos en Él, la paz de Él va a estar sobre nosotros, va a ser más grande que la aflicción, va a ser más grande que el dolor. Y por eso nos invita, aprendan de mí que Él es manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos de Él, dice, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Entonces, la paz de Jesús y el descanso de nuestra alma es lo que nos hace maduros espiritualmente y emocionalmente ante la duda, ante la pérdida y el dolor, ante la duda de que si Dios está con nosotros o no. Cuando logramos entender que Dios nos llama, aún en medio del dolor y el sufrimiento, aprender algo, a crecer y poder seguir siendo de bendición a alguien más en nuestro propio dolor, vamos a encontrar ese descanso para nuestra alma y vamos a tener esa paz en Dios.
Yo oro que Dios te fortalezca y te guíe y te ayude a poder ser una persona que expresas tus emociones, tu dolor, tus pérdidas de una manera que va a traer victoria. En el nombre de Jesús te va a traer paz y descanso para tu alma. Déjame hacer una oración por ti. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando el mensaje el día de hoy. Oro, Señor, que le fortalezcas, que le guíes y que pueda crecer espiritualmente y emocionalmente para poder enfrentar la pérdida y el dolor en su vida, de lo pasado, lo presente o de lo futuro, confiando en que tú eres su paz y su fortaleza. Dales ese descanso en su alma a cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima enseñanza.